Edificio Cámbulos Gol, apartamento 403. Observamos una puerta y marco en madera en buen estado, puerta sin golpes ni rayones. Se observa en buen estado sus laterales del marco. En la parte inferior, marco en buen estado y parte inferior de la puerta se encuentra en muy buenas condiciones. Laterales de los marcos en buen estado, filos y bordes también se encuentran en buen estado, marcos sin salpicadores de pintura. Aquí observamos una desportilladura esquinera y una mancha de pasta en el marco, pero en buen estado. Marco también en madera, incrustaciones de aluminio, cerradura doble, ojo de buey e incrustaciones. En la parte superior tenemos una nomenclatura en acrílico y fachada de color blanco en muy buen estado, con algunas pequeñas manchas, guardascobas y pisos de entrada en muy buen estado. Tenemos una cerradura doble, la cual cuenta con dos juegos de llaves, dos llaves arriba, dos llaves abajo. Cerradura un poco dura al ingresar la llave, pero funcionando. Tenemos un juego y su contraparte en la es pasador de seguridad en buen estado. El otro juego también funciona. Tenemos pasador de seguridad en buen estado. Y una parte inferior también entra con un poquito de dificultad, un poco duro el cilindro. Parte lateral de la puerta del marco en buen estado, se observa sin ningún tipo de golpe, ni abolladuras, ni torcedura, ni que haya sido forzada la cerradura en algún momento. Marco superior, parte posterior, su respectivo pasador tipo mariposa y su manija abriendo y cerrando. También observamos internamente el marco, se encuentra en buen estado con sus respectivas cantoneras. Parte inferior en chapa en muy buen estado y bisagras se encuentran en buen estado sin óxido. A su interior observamos piso en porcelanato, guardascobas completos en muy buen estado. Parte posterior de la puerta observamos en madera, en la parte inferior un tope magnético, parte posterior de cerradura doble, un gancho para llaves y un ojo de buey en buen estado. Parte posterior presenta pequeñas salpicaduras de pintura, marco con algunas manchas de pegamento y orillo en buen estado con algunas pequeñas salpicaduras. Al su interior tenemos paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado, guardascobas de la parte inferior completa, paredes detrás de la puerta en muy buen estado, la parte superior recortes bien hechos. Y tenemos un drywall en muy buen estado, de color blanco, totalmente pintado. Tenemos en la parte inferior el tope magnético de la puerta, pisos y guardascobas completos, paredes con sus respectivos apagadores en buen estado, tapas sin manchas de pintura, apagador de cocina, apagador de zona de ropas y apagador de sala en buen estado, totalmente funcional. También observamos plafones con sus respectivos bombillos completos, parte superior de la placa totalmente pintada, recortes bien ejecutados. Tenemos punto de aire acondicionado donde tenemos su tapa ciega, su tubería y su conexión de desagüe en muy buen estado. En la parte inferior tenemos tapas de tomacorrientes y línea un poco deteriorados por el sol, pero en buen estado, no se encuentran pintados. Guardascobas en muy buen estado, paredes totalmente blancas sin ningún tipo de perforación, recortes bien ejecutados, filos y bordes en muy buen estado. En la parte inferior también observamos guardascobas completos sin manchas, paredes de color blanco en muy buen estado, recortes en las esquinas y placa en muy buen estado. Tenemos plafón con su respectivo bombillo en muy buen estado, observamos vista panorámica de la placa totalmente pintada y recortes bien ejecutados. Al fondo tenemos un ventanal de 3 naves, las cuales 2 abren con su respectiva cerradura y agarradera en acero inoxidable, 2 llaves en buen estado funcionando y seguro, y puertas abriendo completamente en muy buen estado, deslizando suavemente, marcos
y rieles en buen estado. La parte superior, marco en aluminio, riel en muy buen estado en aluminio, y en la parte inferior el riel se encuentra en muy buen estado, totalmente limpio. Tenemos un pequeño barandal de seguridad en acero inoxidable, el cual presenta algunas manchas y salpicaduras de pintura, pero en muy buen estado. Aquí observamos paredes sin ningún tipo de perforación, al igual que en la parte superior de la placa tampoco tenemos perforaciones. Paredes de centro de sala en muy buen estado, con su tomacorrientes y tapas en buen estado, las cuales se encuentran un poquito deterioradas, pero no se encuentran manchadas de pintura. Cable de conexión de televisión, y en la parte inferior tomacorriente eléctrico, igual se encuentra un poquito deteriorado, pero sin manchas de pintura. En la parte inferior tenemos una pequeña barda, la cual presenta dos manchitas en la parte inferior. Esas salen limpiando, pronto alguien se acercó mucho. Parte inferior de color blanco en muy buen estado, con sus guardascobas completos, sin ningún tipo de manchas. Pisos igualmente, brecha un poquito curtida ya por el uso. Paredes sin ningún tipo de perforación. Ventana deslizando suavemente. Funcionando su seguro, agarradera en muy buen estado. Área de centro de televisión sin ningún tipo de perforación, en muy buen estado, totalmente pintadas. Por esta área regresamos y observamos pisos en porcelanato en muy buen estado, sin ningún tipo de perforación ni esportilladuras. Retornando tenemos por acá área de sala y zona de ropa, donde observamos un mueble aéreo superior en muy buen estado, pintura de color blanco en la parte superior y placa de drywall totalmente pintada con su respectivo plafón de ovillo, filos y bordes en muy buen estado. Puertas de muebles en muy buen estado, con sus agarraderas en aluminio. Interior en muy buen estado, madera también. Bisagras en buen estado, abriendo y cerrando. Y presentamos una pequeña mancha de deterioro, pero mueble en buen estado. Madera no se observa soplada ni deteriorada. Tenemos unas segundas puertas, las cuales están abriendo en muy buen estado. Agarraderas en acero, bisagras en muy buen estado. Interior de la platillera en buen estado, platillera superior e inferior también en muy buen estado. Interior sin manchas, madera en buen estado, igual que sus orillos, no se observan humedades. Bisagras de puertas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Tenemos otras terceras puertas, las cuales tienen una incrustación en vidrio en muy buen estado, con agarradera de aluminio en la parte inferior. Interior bisagras en muy buen estado, e interior de este gabinete en buen estado. Su madera también se encuentra en muy buen estado. Bisagras abriendo y cerrando suavemente. Tenemos una campana extractora marca ASEP en muy buen estado, la cual funciona su luz. La parte inferior funcionando su luz y funciona su velocidad, una botonera. Ahí observamos sus aspas. Interior se observa limpio, en muy buen estado, no se observa deteriorado ni grasiento. Por la parte inferior se observa la campana en muy buen estado, totalmente limpia. Se observa su filtro y su luz funcionando. Tenemos en pintura de la zona de cocina en muy buen estado, y la parte superior observamos madera limpia en muy buen estado, sin grasa, al igual que todo su esquino totalmente pintado. Tenemos un enchape en porcelanato en muy buen estado. También tenemos un tomacorriente eléctrico GFCI, el cual se encuentra un poco flojo, funcionando en muy buen estado. Enchape totalmente limpio, sin ningún tipo de manchas. Tenemos un mesón en granito natural en muy buen estado, el cual presenta su guardaescobas incrustado con el enchape. También tenemos una estufa de 4 puestos en muy buen estado, con fogones tipo araña, las cuales presenta 4 parrillas en buen estado con sus respectivos tapones en sus patas. Aquí igual, cocina con sus respectivos tapones. Parrilla en buen estado, no están quemadas, no están deterioradas, no están oxidadas. Tenemos un pequeño aro para sartenes tipo búho. Por acá tenemos otra parrilla tipo araña con sus respectivos tapones en muy buen estado. Al igual que aquí, parrilla tipo araña, no se encuentran partidas ni vencidas, en muy buen estado. También tenemos 4 quemadores de color negro en muy buen estado,
no se observan desgastados ni deteriorados. ¿Sí? También tenemos por dentro los quemadores, se observan totalmente limpios. Este presenta un poco de óxido a su interior, está en muy buen estado. Estufa en muy buenas condiciones. Aquí observamos la luz para observar chispa. Observamos chispa, primer botón, chispa del segundo botón, chispa del tercer botón y chispa del cuarto botón. A su interior observamos estufa totalmente limpia y quemadores en muy buenas condiciones. Al igual que aquí observamos quemador en muy buen estado y su interior se observa totalmente limpio. Observamos quemador en muy buen estado y su interior totalmente limpio, en buen estado. Quemador en muy buen estado y su interior totalmente limpio. Quemador está funcionando. Este presenta una mancha en la parte de arriba, interior con óxido, pero por la parte superior se encuentran totalmente negros. En muy buen estado, cubierta en acero, presenta algunos rayonazos en esta área. En esta área presenta rayonazos y desgastes, al igual que en esta parte de acá también presenta unos rayones y desgastes en su cubierta. De resto, cubierta se encuentra en muy buen estado. Cubierta en acero en buen estado. Fogones funcionando. Botoneras en buen estado. Parte inferior, llama mínima. Todos fogones funcionando en muy buen estado, al igual que sus parrillas. Observamos que la cocina se encuentra floja, no está pegada al mesón, entonces hay que evitar que la cocina se deslice o que se filtre agua cuando se lava el mesón. Cuatro parrillas en muy buenas condiciones. Mesón, orillo de mesón aquí un poquito esportillado, filos y bordes en muy buen estado. Orillo de mesón se encuentra en muy buenas condiciones, no se observa partido ni esportillado, al igual que su mesón. Su encimera se encuentra en muy buenas condiciones, no se encuentra rayado ni partido. Tenemos también un lavaplatos con una llave mezcladora doble en muy buen estado, funcionando sus dos llaves, sin fugas, en muy buen estado. Llave cromada con su respectivo reductor de agua. Interior de lavaplatos en buen estado, el cual ya presenta rayaduras y desgaste por brillo para tratar de quitar las manchas de óxido, pero se encuentra en muy buen estado, al igual que su interior también se encuentra rayado, pero en muy buen estado. Presenta una doble rejilla, una rejilla en acero y una rejilla plástica en buen estado, las dos funcionales. Orillos en buen estado, totalmente con brecha, en muy buen estado. Orillos del área del lavaplatos en muy buen estado. El lavaplatos no presenta ningún tipo de fisura. En la parte inferior tenemos unos muebles de cocina con sus puertas y agarraderas en muy buen estado, abriendo y cerrando. Aquí observamos bisagras con un poquito de óxido. Interior en la parte inferior se encuentran en buen estado, con unas pequeñas manchas de pegamento en la parte inferior y unas pequeñas manchas de óxido en esta fórmica. Interior de desagüe sin ningún tipo de fuga, en muy buen estado. Interior de madera se encuentra también en muy buenas condiciones. Bisagras en muy buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. Tenemos un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando. Fondo de gaveta en muy buen estado, agarradera en aluminio a su frente. Pero también observamos aquí bisagras un poco deterioradas, al igual que en su otra área, un poquito deterioradas. Y su gabinete cubiertero también se encuentra en buen estado, de color gris. Gabinete fijo, bisagras en buen estado, alguna que otra presenta un poquito de desgaste y deterioro, pero se encuentran en muy buen estado. Gavetas abriendo y
cerrando suavemente. En la parte inferior tenemos una segunda gaveta, la cual está abriendo suavemente. Agarradera en aluminio, bisagras en buen estado, la parte inferior. Y su interior madera en buen estado, un poquito ya manchada por el uso, pero en buen estado. Por último, en la parte inferior tenemos un horno marca Acer, el cual ya no tiene su respectiva calcomanía. En la parte interna presenta doble parrilla, las cuales se encuentran en buen estado. Un botón que funciona a su luz y su otro botón funciona a la chispa. Aquí tenemos bandeja en buen estado, interior de horno totalmente limpio, bandeja también, flauta de horno completa, funcionando su chispa. Ahí observamos la flauta funcionando, el quemador completo en muy buen estado con su respectiva flauta. También se encuentra en buen estado, horno funcionando totalmente limpio, su interior en muy buenas condiciones. Perilla también se encuentra en buenas condiciones, gira y regula suavemente. Puerta también se encuentra en muy buen estado, vidrio también, no se ve manchado ni desgastado. En la parte inferior observamos piso de cocina en buen estado, sin ningún tipo de escortilladura ni manchas. Ya tenemos, saliendo de la cocina, entramos al área de ropa, la cual tenemos filos y bordes en muy buen estado. En la parte superior de la cocina, placa con su respectivo plafón. Tenemos una ventana tipo persiana de ventilación del área de ropas, funcionando su seguro en muy buen estado. Aluminio, marcos en buen estado, paredes de color blanco totalmente pintadas. Tenemos punto de lavadora, en el cual tiene su respectiva llave de agua, conexión eléctrica y desagüe con una conexión de gas para en caso de lavadoras con gas. Tenemos un pollo para lavadora, el cual presenta unas manchas en la cerámica, rejilla de desagüe en muy buen estado y un lavadero con un enchape sencillo. Lavadero ya se observa manchado, lavadero en granito con su respectiva rejilla de desagüe y su respectiva rejilla y tapón de tanque, sin su respectivo empaque, con una llave de llenado de tanque en muy buen estado, funcionando. Interior manchado, en la parte inferior te presenta también manchas de color verde y manchas de jabón. Parte inferior, rejilla de desagüe, tubería de desagüe de lavadero en buen estado y piso sin ningún tipo de manchas, en muy buen estado. También tenemos un calentador marca Bosch en buen estado, funcionando, encendiendo su llama y su calentador funcional en muy buen estado, con baterías totalmente funcionales. Enchape en muy buen estado, pared de color blanco, parte superior drywall en buenas condiciones con su respectivo plafón y bombillo. Tenemos caja de registro de llaves de gas en buen estado, totalmente funcionales con su certificado. Pared de color blanco en muy buen estado, sin ningún tipo de perforación. Tenemos un perchero para escobas y traperos, el cual se encuentra una oreja pintada y respectivo toma corriente para punto de plancha, el cual se encuentra deteriorado pero sin pintura. Paredes de color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos un tablero eléctrico en buenas condiciones, totalmente marcado. Breakers de aire acondicionado se encuentran abajo, ya que no hay ningún electrodoméstico conectado. Tablero en buenas condiciones, no se encuentra pintado. Paredes de color blanco, pisos y guardascobas de zona de ropa en muy buen estado, sin manchas de pintura. Tenemos área de nevera, la cual en la parte inferior tenemos una conexión de agua en caso de ser nevecón. Tenemos otro toma corriente eléctrico, el cual presenta pequeñas desgastaduras, pero tapa se encuentra en buen estado, sin pintura. En la parte superior observamos la placa en muy buen estado, bordes y filos, paredes sin ningún tipo de perforación en muy buen estado, al igual que filos y bordes de pared separatoria de cocina en muy buen estado. Tenemos también un timbre, el cual funcionando, timbre funcionando, su tapa se ve un poco amarillenta y deteriorada, pero sin manchas de pintura.
Paredes en muy buen estado, sin ningún tipo de perforación. Tenemos un citófono con cable de color negro en muy buen estado, con algunas manchas de pintura a su alrededor, pero en muy buen estado. Citófono. Aló, comando, buenos días, es amable, me vuelve la llamada al 403, estoy probando el citófono. Gracias. Yo escuché perfectamente el portero. Vamos a escuchar el sonido del citófono. Aló, buenos días. Comando, ¿cómo me copia? ¿Fuerte y claro? Listo, muchas gracias, muy amable. Citófono funcionando, se oye fuerte y claro. Tenemos una barra auxiliar de cocina, la cual se encuentra un poquito floja. Barra en muy buen estado, orillos sin esportilladuras, bordes y esquinas se encuentran en muy buen estado. Aquí observamos una pequeña esportilladura en la esquina. Cerámica en buen estado, no se observa cerámica partida. Un pedestal en acero inoxidable, el cual ya presenta algunas manchas en su parte inferior, y esquineros en buen estado, y observamos dilatación de la brecha de la pared y su base. Mesón en buen estado, sin ningún tipo de manchas ni rayaduras, en muy buen estado. La parte inferior, pisos en muy buen estado, guardascobas completo y pintura debajo del mesón en muy buen estado. Bordes y esquina también en muy buenas condiciones. Paredes sin ningún tipo de perforación. Llegamos nuevamente a la sala, donde observamos paredes totalmente blancas, ventanal en buen estado, paredes sin ningún tipo de perforación, pisos y guardascobas completos, al igual que su placa totalmente pintada con sus plafones y bombillos completos. Ya por último tenemos aquí entrando a la habitación principal, la cual tenemos una puerta en madera, marco en madera, incrustaciones de aluminio, cerradura de goma metálica, la cual cuenta con 3 copias de la llave, ya un poco oxidadas, bordes y filos de puerta en muy buen estado. En la parte inferior, marcos soplados por la humedad, parte inferior de la puerta en muy buen estado, al igual que el otro lado del marco. Se encuentran un poco soplados, orillos de marco con manchitas de pintura, y en la parte superior se observa el orillo dilatado en muy buen estado, puertas sin golpes, ni rayaduras ni abolladuras, abriendo suavemente, funcionando su cerradura. A su interior observamos marcos en muy buen estado, bisagras sin óxido. Parte superior también se encuentra en muy buen estado y con manchas de pegamento en su marco, y su cantonera en muy buen estado. En la parte inferior observamos desgaste en marco soplado, y por la parte interna de la puerta observamos su funcionamiento, funcionando su pulsador y cerrando su cerradura en buen estado. Con sus 3 llaves, marco en buen estado, sin ningún tipo de forzadura de la puerta ni de esportilladura de la madera. Parte posterior, puerta en buen estado, marco con algunas manchas de pintura a su alrededor, y en la parte superior se encuentra en buen estado. Su otro lateral también presenta algunas manchas de pintura, bisagras en buen estado, parte inferior en buen estado, y parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con un tope magnético. En la parte inferior, al entrar observamos pisos en porcelanato, guardascobas completos, sin ningún tipo de mancha, ni pisos esportillados en buen estado, filos y bordes también en buen estado. En la parte superior observamos placa también, se encuentra en buen estado, con su respectivo plafón de bombillo totalmente pintada, recortes bien ejecutados, paredes sin ningún tipo de perforación, en muy buen estado, de color blanco. En la parte inferior tenemos como el corriente eléctrico, el cual presenta tapa con desgastes, pero se encuentra totalmente limpia, sin pinturas. Paredes de color blanco, punto de televisión en muy buen estado, con sus respectivas tapas amarillentas en muy buen estado, sin salpicaduras, sin pintura, en muy buen estado. La parte superior, placa, recortes y esquinas en muy buen estado. Tenemos una ventana de aluminio y vidrio con papel esmerilado, bordes y filos en muy buen estado, marcos con manchas de pintura, pero en buen estado, bordes y filos sin ningún tipo de esportilladuras, paredes de color blanco. Tenemos una ventana funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente. La parte superior igual, en buen estado, borde y filos, paredes sin ningún tipo de perforación, en muy buen estado. La parte inferior tenemos un corriente eléctrico, tapa sin
pintura en muy buen estado, guardascobas y filos y bordes en muy buen estado, paredes en buenas condiciones. En la parte superior tenemos placa en buen estado, con su respectivo plafón y bombillo, bordes y filos en muy buen estado, sin ningún tipo de destornilladura, ni peladuras, ni perforaciones. Tenemos punto de aire acondicionado, el cual presenta, no tiene tapa ciega y no tiene tubo para pasar tubería y desagüe en esa área. Paredes de color blanco, tenemos puerta y marco en madera, puerta de aire acondicionados, puerta de madera con incrustaciones de aluminio en muy buen estado, con pequeñas manchas de pintura a su alrededor y orillos un poco dilatados, cerradura de manija sin llaves en buen estado, guardascobas en la parte inferior se encuentran en buen estado y manchas de pintura en la puerta abriendo en muy buen estado, cerradura funcionando sin ningún tipo de forzadura ni desgaste, orillos en muy buen estado. En la parte superior igualmente, parte posterior de la puerta se observa en buen estado, sin ningún tipo de golpe, ni perforación, ni rayones. En la parte inferior se encuentra en buen estado. Marco interno de la puerta de aire acondicionado, se observa manchas de pegamento en muy buen estado, cantonera también, manchas de pegamento en la parte superior de su marco en buen estado, bisagras sin óxido en buen estado, abriendo y cerrando, interior sin enchape, con manchas de pintura, interior sin pintar, con múltiples esportilladuras en sus orillos, la parte superior sin pintar. Tenemos una ventana de ventilación tipo persiana en muy buen estado. Aquí tenemos tuberías de aire acondicionado para la sala y cableado, caja de eléctrica sin tapa ciega, resanada sus orillos, paredes sin pintar con múltiples manchas y suciedades. Tenemos espacio para desagüe de aire acondicionado y pintura en la parte superior descarapelada, y su tubo de paso de tuberías se encuentra en buen estado. Saliendo del aire de la puerta de aire acondicionado, continuamos con las paredes de la habitación principal, donde observamos pisos en porcelanato en buen estado, guardascobas completas, tomacorrientes y tapas en buen estado, no se encuentran pintadas, paredes sin ningún tipo de perforación, en muy buen estado. Tenemos un closet de piso a techo en muy buen estado, en madera, aluminio y vidrio en muy buen estado, donde observamos sus marcos. Se encuentran en buen estado, marcos en madera. En la parte inferior tenemos rieles en aluminio en buen estado, puertas también sin ningún tipo de golpes, partiduras o venciduras. En la parte superior e interna tenemos closet pintado, tabla de guardaequipaje en buen estado. Tenemos un doble tubo perchero en acero inoxidable, interior en madera en buen estado, interior totalmente pintado, y su parte inferior se encuentra totalmente enchapada, puerta abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Su segunda puerta, el mismo material, se encuentra en las mismas condiciones, abriendo y cerrando suavemente en buen estado. Su interior presenta un gavetero triple, en la parte inferior un zapatero con su respectiva tabla, riel en aluminio en buen estado, gavetas en madera abriendo, fondo en buen estado. Por la parte lateral, rieles se encuentran en buen estado, gavetas abriendo y cerrando suavemente, interior totalmente bueno, rieles en buen estado. Igual por acá, bisagras, puerta, gaveta en un buen estado, orillos de madera también se encuentran en buen estado, interior totalmente pintado. Tenemos un gancho en esta área, marco en madera en buen estado, interior totalmente pintado, su organizador y su guardaequipaje. En la parte interna y superior se encuentra totalmente pintado, marco en aluminio, marco en madera en muy buen estado. En la parte inferior, riel de aluminio, puerta cerrando suavemente en muy buen estado, paredes de color blanco, bordes y filos en muy buen estado. Por este lado tenemos bordes y filos en muy buen estado, apagador de habitación, tapa en buen estado, sin ningún tipo de pintura. Parte inferior, tope magnético, el cual se encuentra pintado por la parte superior. Pared detrás de la puerta se encuentra en muy buen estado. En la parte superior, placa en muy buen estado, con sus recortes bien ejecutados. Por último tenemos la puerta y marco de baño privado, el cual presenta más puerta en madera, marco en madera con incrustaciones de aluminio en muy buen estado, con algunas pequeñas manchas como de pegamento, marco con orillos pintados y salpicaduras de pintura. En la parte inferior observamos sopladura de la madera por el uso del trapero muy mojado. Parte inferior de la puerta se encuentra en buen estado, con una cerradura
de palanca, de manija en buen estado, abriendo y cerrando. Suavemente al interior observamos hinchape antideslizante en muy buen estado, completo, piso y guardascobas, paredes de color blanco. A su interior también tenemos su respectivo marco en buen estado con su respectiva cantonera. En la parte inferior va un marco soplado también, y en su otra contraparte bisagras en muy buen estado, sin ningún tipo de óxido. En la parte superior tenemos pequeñas salpicaduras de pintura, puertas sin ningún tipo de golpe, rayón o forzadura en muy buen estado, pared de color blanco, apagadores, sus tapas sin pintar en muy buen estado, pared de color blanco, bordes y filos en muy buen estado, parte posterior de la puerta, cerradura funcionando, manija con algunas salpicaduras de pintura, parte posterior, marco con salpicaduras de pintura a su alrededor, bordes y filos en muy buen estado, bisagras con manchas de pintura pero en buen estado, abriendo y cerrando, interior piso antideslizante en buen estado, paredes de color blanco, parte superior tenemos drywall en buen estado, totalmente pintado con su respectivo plafón, recortes de pintura en muy buen estado, placa totalmente pintada, paredes de color blanco igualmente totalmente pintadas, hinchape a una altura de unos 50 en muy buen estado, sus orillos en buen estado. Tenemos al fondo un espejo con borde biselado en muy buen estado, una ventana de ventilación en aluminio y vidrio, marcos en muy buen estado, ventana abriendo y cerrando suavemente en aluminio, funcionando su seguro, pared de color blanco en muy buen estado, espejo con borde biselado también se encuentra en muy buen estado. La parte inferior presenta pequeños desgastes pero se encuentra en muy buen estado, espejo completo. En la parte inferior del enchape observamos una incrustación con su respectivo vaso, portacepillos, llave de lavamanos en buen estado con su respectivo botón tipo push, lavamanos en porcelana en muy buen estado, el cual no se encuentra partido ni vencido, en muy buenas condiciones. En la parte inferior observamos un tomacorriente SI en muy buen estado, incrustaciones portatoallero en muy buen estado, paredes de color blanco, enchape en muy buen estado. Tenemos un mueble de baño, puertas en madera en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente, bisagras con algunas pequeñas manchas de óxido pero en muy buen estado, interior de puertas también, interior de madera, se observa aquí una pequeña sopladura y desgaste de la misma por ser una zona húmeda. Interior de madera se encuentra en buenas condiciones, aquí también se observa pequeña madera soplada, por debajo se encuentra en muy buenas condiciones y no se observa más daño de madera. La mano sin fuga. En la parte inferior tenemos una tapa de registro de agua para llave de paso en muy buen estado, piso con su rejilla de desagüe en buen estado, sanitario de doble descarga con su tapa en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, funcionando su doble descarga, tapa de caída suave, lateral de sanitario también se encuentra en buen estado, no se observan partiduras ni venciduras en la parte inferior, se observan en muy buen estado, orillos de sanitario en buenas condiciones, aquí se observa una mancha azul y en buen estado. Tenemos una división de baño en vidrio templado en buenas condiciones, totalmente limpia. A su interior bisagras en acero inoxidable, vidrio flotando, manija cierre de seguro de puerta en buen estado, abriendo, piso totalmente chapado con su rejilla de desagüe, su llave doble, agua caliente, agua fría, portajabón y su respectiva ducha funcionando. Tuvo en buenas condiciones, incluso con todavía plástico nuevo, enchape a una altura de 2 metros en buen estado, vidrio con sus soportes laterales en buenas condiciones, cerradura funcionando de división de baño en buen estado. Tenemos paredes con sus respectivas incrustaciones, portapapel, toallero con su respectivo tubito, el cual presenta algunas manchas, y un toallero más pequeño, pared de color blanco, borde y filos en muy buen estado.